Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a comenzar con la quinta clase de física del CBC para exactas e ingeniería. Y bueno, en esta clase vamos a seguir con los movimientos en el plano, en este caso con los movimientos circulares, ¿sí? Y luego veremos el caso particular del movimiento circular uniforme. Para llegar a ello vamos a hacer algunas consideraciones. En estos movimientos la trayectoria va a ser una circunferencia, ¿está bien? Te recuerdo que una circunferencia es el conjunto de puntos que equidista de uno solo llamado centro. Sí, acá no lo marqué todavía, pero este puntito que estoy marcando con el puntero vendría a ser el centro de la circunferencia. Y todos los puntos negros que vos ves acá están a la misma distancia de ese punto central. ¿Sí? Ahora, para analizar el movimiento de un cuerpo, nosotros vamos a necesitar en principio dos coordenadas escalares, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un sistema de referencia, x, y, con origen en el centro de la circunferencia. ¿Está bien? O sea que el 0 de x y de y van a estar acá, ¿sí? Fíjate entonces que todos los puntos de la trayectoria equidistan del origen de coordenadas, ¿sí? Y la distancia entre cada uno de esos puntos al centro de la circunferencia lo vamos a llamar R mayúscula y significa el radio de la circunferencia. ¿Está bien? Es decir, si yo tomo estos tres puntos que ves acá, el módulo de los vectores posición, ¿sí? Tanto el del naranja como el del azul, el módulo de esos vectores es igual, es constante y vale R, el radio de la circunferencia. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que voy a querer hacer es lo mismo que hacíamos antes, ¿sí? Si yo tenía en una trayectoria rectilínea, quería describir la posición del móvil en un punto determinado, tenía que poner un x igual 0 en algún lugar, ¿sí? Y asignarle un sentido positivo al eje x, ¿sí? Bueno, como el movimiento va a ser sobre la trayectoria, lo que vamos a hacer es elegir un punto de la trayectoria y poner ahí mi arco cero. ¿Está bien? Acordate que en estos ejercicios el móvil va a describir arcos de circunferencia. Acá tenés un arco, acá tenés otro y así. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir algún punto arbitrario donde tomar mi S igual 0, donde S va a significar arco de circunferencia. ¿Sí? Por ejemplo, lo puedo tomar acá, si quiero. ¿Sí? Entonces acá está mi S igual 0. Ahora, fíjate que cuando el móvil pasa por A, recorrió esta longitud de arco que voy a llamar S sub A. ¿Está bien? S sub A es el mismo concepto que teníamos de X sub A, ¿se acuerdan? Nada más que acá lo estoy llamando S. Cuando el móvil pasa por B, el móvil recorrió todo esto, ¿sí? Esto sería S sub B. ¿Medido desde dónde? Medido desde lo que yo llamé S igual 0, ¿sí? Ahora, fíjate que entre A y B, el móvil se desplazó, ¿está bien? Recorrió esta longitud de arco. Bueno, a eso lo vamos a llamar delta S, ¿sí? Como antes llamábamos delta X, ahora lo llamamos delta S, ¿sí? Es la variación de arco recorrida entre A y B, ¿sí? Entonces, la posición de un móvil yo la puedo describir midiendo las longitudes de arco que va describiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Otra forma de medir la posición de un móvil en una circunferencia es, por ejemplo, midiendo el ángulo que está barriendo respecto de algún lugar donde el ángulo sea cero, ¿sí? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, supongamos que este es mi S igual 0, ¿sí? Este punto. Si S es igual a 0, entonces ese lugar va a ser θ igual 0. O sea, el ángulo recorrido acá va a ser 0. O sea, desde acá voy a estar midiendo los ángulos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el móvil pasa por el punto A, recorrió todo este arco, S sub A, medido desde acá, ¿sí? Pero al recorrer este arco, barrió este ángulo, que voy a llamar θ sub A, ¿sí? Θ sub A sería el ángulo barrido por la partícula al pasar por el punto A. ¿Medido desde dónde? Medido desde θ igual 0, ¿sí? Yo lo elegí acá.
Supónganse que el móvil después pasa por B. Bueno, al pasar por B, la longitud de arco sería todo esto, S sub A, ¿sí? Medido desde acá. Bueno, pero si recorrió todo este arco, barrió todo este ángulo, ¿sí? Entonces, al pasar por el punto B, el móvil barrió un ángulo θ sub B. ¿Medido desde dónde? Medido desde θ igual 0, ¿sí? Ahora, al pasar por A y después al pasar por B, recorrió una cierta longitud de arco, así que barrió un cierto ángulo, que vamos a llamar delta θ, delta θ AB. ¿Sí? Es la variación de ángulo barrido entre A y B. ¿Sí? Entonces, la posición del móvil también puede medirse según el ángulo que barrió respecto de θ igual 0. ¿Sí? Entonces, como verás, estoy como dando una analogía entre lo que hacíamos en los movimientos rectilíneos, ahora poniéndolo en un movimiento circular. ¿Sí? Entonces, cuando yo recorro un cierto arco, estoy barriendo un cierto ángulo. ¿Sí? Y eso, esa relación, ¿está bien? O sea, acá te puse un punto de la circunferencia. ¿Sí? Estoy midiendo desde acá los arcos y los ángulos. Si yo recorro este arco de circunferencia, barrí un cierto ángulo. Bueno, del secundario habrás visto que entonces la longitud de arco es igual al ángulo que barrí multiplicado por el radio de la circunferencia, ¿sí? Donde θ es el ángulo barrido expresado en radianes, ¿sí? O sea, escrito como un número real. Anota eso porque eso no lo puse acá, ¿sí? Entonces, volvamos al dibujo original, el dibujo inicial. Fíjate, cuando paso por el punto A, ¿sí? Recorrí este arco SA y barrí este ángulo θA, ¿sí? Por lo tanto, según esta relación, el arco recorrido S sub A se puede escribir como el ángulo barrido multiplicado por el radio, ¿sí? Hagamos lo mismo para el punto B. El arco recorrido al llegar a B es igual al ángulo barrido hasta llegar al punto B multiplicado por el radio de la circunferencia, ¿sí? ¿Qué es delta S? ¿Cómo se definía antes delta X? Bueno, delta X, ¿te acordás que era la posición final del trayecto AB menos la posición inicial del trayecto AB? Bueno, vamos a hacer lo mismo con delta S. La variación de arco entre A y B va a ser el arco recorrido final del trayecto AB menos el arco recorrido inicial del trayecto AB. ¿Sí? Bueno, pero SB lo puedo escribir así, como θ B por R. SA lo puedo escribir como θ A por R. Y fíjate que en estas dos se repite el radio. Déjame sacarlo de factor común. Me quedaría θ B menos θ A, todo eso multiplicado por el radio. ¿Sí? ¿Qué será θ B menos θ A? Es justamente la variación de ángulo. ¿Sí? Entonces, esto es justamente delta θ AB. Por lo tanto, la variación de arco entre dos puntos siempre lo voy a poder escribir como la variación del ángulo barrido correspondiente a esos puntos multiplicado por el radio de la circunferencia. ¿Sí? Bien. Algo que en los movimientos rectilíneos me interesaba mucho era justamente calcular, por ejemplo, qué tan rápido fue cambiando la posición. Y con eso definíamos la velocidad media entre dos puntos. ¿Sí? En un movimiento rectilíneo, la velocidad media entre dos puntos era simplemente el desplazamiento dividido el intervalo de tiempo. ¿Sí? Bueno, acá va a ser algo muy parecido, nada más que en lugar de poner delta X, vamos a poner delta S. ¿Está bien? Y el lugar, y bueno, y delta t, bueno, el delta t entre esos dos puntos. ¿Sí? Fíjense que por ahora, cada vez que yo hablo de arco recorrido, en lugar de llamar X, lo llamo S, pero es todo lo mismo que antes, en principio. ¿Sí? Ahora, delta S entre dos puntos, dijimos que lo podíamos escribir así, como la variación de ángulo por el radio. ¿Está bien? Bueno, y acá empieza a complicarse un poquito. Fíjate esto. ¿Qué será
la variación de ángulo dividido el intervalo de tiempo. Bueno, eso lo que mide es qué tan rápido cambió el ángulo en el tiempo, ¿verdad? Bueno, eso es una definición, ¿sí? A eso lo vamos a llamar velocidad angular media entre A y B. ¿Qué es la velocidad angular media? Bueno, es básicamente cómo cambió el ángulo variado en el tiempo, ¿sí? Definición, velocidad angular media, que lo vamos a escribir así, simbolizar con la letra omega, se la define como la variación del ángulo barrido dividido el intervalo de tiempo, ¿sí? Y la propiedad es la que te mostré recién, que la velocidad media en una circunferencia, en módulo, siempre se puede escribir como la velocidad angular media entre esos puntos, multiplicado por el radio de la circunferencia, ¿sí? Bueno, una observación. Vos sabés que yo a la velocidad media, ya sea angular o la otra, a mí me interesaba mucho llevarlo al plano instantáneo, ¿no? ¿Te acordás que yo cuando explicaba velocidad media decía, bueno, ¿qué pasa si el punto B se acerca mucho, 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 mucho al punto A? Eso te daba la velocidad instantánea. Bueno, me ahorro todo eso porque es lo mismo que antes, ¿sí? Si calculan el límite de la velocidad media entre dos puntos, van a obtener la velocidad instantánea en un punto determinado, ¿sí? Y pueden hacer lo mismo con la velocidad angular, ¿sí? Si toman el límite de la velocidad angular cuando TB tiende a TA, esto les va a dar la velocidad angular instantánea, ¿sí? Bueno, en términos instantáneos, la velocidad en un punto cualquiera de la trayectoria circular siempre se puede escribir como la velocidad angular en ese punto multiplicada por el radio de la circunferencia, ¿sí? Esta es la gran relación que vamos a utilizar en toda la clase de hoy. Verás que le volé el término m de media, porque estoy ahora hablando de instantáneo, ¿sí? ¿Qué será esta t? Esta t no es de tiempo, ¿eh? En muchos libros van a ver que acá dice v sub t, y t significa velocidad tangencial, ¿sí? Otros simplemente le ponen v, porque es la velocidad de siempre, la que vos conocés, ¿sí? ¿Por qué se llama velocidad tangencial? Bueno, porque vos sabés que en un movimiento en el plano, en realidad siempre, el vector velocidad es tangente a la trayectoria, ¿sí? Entonces, yo no te lo dibujé todavía porque, a ver, espera un cachito, yo no te lo dibujé porque me parece que era mucho, pero la velocidad en este punto es un vector que es tangente a la trayectoria, es un vector así, ¿está bien? Y acá en el punto B, el vector velocidad instantánea en este punto es un vector tangente, así, ¿está bien? Ahora te lo voy a decir un dibujito más prolijo, si no lo quise poner acá porque ya eran muchas flechas, si no, ¿sí? Entonces, voy a volver a donde estaba. Entonces, muchas veces vas a encontrar escrito que en movimiento circular la velocidad se le escribe así, vt, y vt significa velocidad tangencial. ¿Qué es la velocidad tangencial? Es lo que vos conocés, es la velocidad instantánea en cada punto, ¿sí? Unidades. Algo que yo no le daba mucha bolilla antes, y ahora voy a ser un poco más preciso, es la velocidad tangencial, que a secas la voy a llamar velocidad. Cuando yo pongo corchetes estoy hablando de unidades, ¿sí? ¿Cómo se define? Bueno, como la variación de arco dividido la variación de tiempo. Cuando pongo corchetes voy a poner las unidades. ¿En qué se miden las variaciones de arco? Normalmente se miden en metros, kilómetros, ese tipo de cosas, unidades de longitud. Y los tiempos en unidades de tiempo. Por lo tanto, las velocidades tangenciales se miden en unidad de longitud sobre unidad de tiempo. Es la clásica velocidad, ¿sí? Por ejemplo, metros sobre segundo. En cambio, las velocidades angulares, fíjate la definición de velocidad angular, por lo menos de la de media. La velocidad angular media era la variación de ángulo dividido la variación de tiempo. Bueno, ¿en qué se miden los ángulos en el sistema radián? Algunos dirán que se miden en radianes, pero no está bien eso. Está bien, el sistema radián no es una unidad, es un sistema que te permite medir los ángulos
como números reales, ¿sí? A cada ángulo se le asocia un número real. Y esos ángulos son adimensionales, no se miden en nada, así que se pone un 1, ¿sí? Y los tiempos se pueden medir en minutos, segundos, horas, años, lo que quieras, ¿sí? En general, nosotros tratamos de medirlos en 1 sobre segundo, que también se puede escribir como segundo a la menos 1, si querés, ¿sí? Las velocidades angulares se miden entonces así, 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. ¿Está bien? En algunos libros vas a encontrar que dice radianes sobre segundos. Bueno, lo hacen porque hay otra magnitud que se mide en 1 sobre segundo y que tiene nombre propio, ¿sí? Yo preferiría llamarlo así, 1 sobre segundo nada más, ¿sí? Ahora te aclaro un poquito mejor eso. Bueno, vamos a pasar al movimiento circular uniforme, ¿sí? Que seguramente te debes imaginar cuáles son las características de este movimiento, pero te las voy a mencionar, ¿sí? El movimiento circular uniforme es un movimiento en el que se cumplen dos cosas. La primera es que la trayectoria es una circunferencia ahora, ¿sí? Por lo tanto, el radio va a ser constante, no va a ser una espiral, por ejemplo, ¿sí? La segunda propiedad es que el módulo de la velocidad tangencial desarrollada por el móvil se mantiene constante independientemente del intervalo de tiempo en el que se la calcule. Ojo, el módulo de la velocidad tangencial, o sea, de la velocidad instantánea, ¿sí? Como vimos en su momento con movimientos rectilíneos, la velocidad se mantiene constante en módulo, así que la velocidad media coincide con la instantánea punto a punto, ¿sí? Pero ojo, en módulo. Ahora después vamos a ver por qué digo esto. Un comentario que me lo salteé a propósito. Acá dice que el módulo de la velocidad tangencial y por lo tanto la velocidad angular. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros vimos en la diapositiva anterior que la velocidad siempre se puede escribir como la velocidad angular multiplicado por el radio, ¿sí? Bueno, en un MCU, la velocidad tangencial en módulo es constante, ¿sí? Fíjate que no le puse flechita arriba, así que estoy hablando del módulo. Cuando le ponga flechita estoy hablando del vector, que después hablaremos de eso, ¿sí? Entonces, el módulo de la velocidad tangencial es constante. Y si el radio es constante, ¿qué va a pasar con la velocidad angular? Va a ser constante, ¿sí? Por eso te aclaro acá, si el módulo de la velocidad tangencial es constante, entonces la velocidad angular tiene que ser constante, ¿sí? La clase que viene vamos a ver un movimiento en el que la velocidad tangencial en módulo no va a ser constante. Va, por ejemplo, a aumentar con el tiempo. Así que, ¿qué se imaginan que va a pasar con la velocidad angular? Va a aumentar con el tiempo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿te acordás que de la definición de velocidad tangencial, que era la variación de arco dividido la variación de tiempo, yo podría definir una ecuación horaria, como lo habíamos hecho en MRU? ¿Sí? ¿Te acordás que en MRU yo te decía, bueno, cómo era la velocidad media entre A y B con respecto a la velocidad media entre B y C con respecto a un montón? Eran iguales e igual a la velocidad directamente. Y de ahí despejaba y armaba una ecuación horaria. ¿Te acordás de eso? Si no, volvé a la clase de MRU en los primeros minutitos, vas a ver que lo hago. Bueno, déjame hacerlo ya directamente. La velocidad en módulo puedo escribirla como el arco recorrido en un cierto instante de tiempo, que no te especifico, menos el arco inicial, ¿sí? Dividido el instante t correspondiente a este valor s, menos el instante inicial, ¿sí? De acá, si despejan, les puedo dar una ecuación horaria que les dice, para cada instante t que ustedes quieran, cuánto vale el arco recorrido, ¿sí? Y esto recibe el nombre de ecuación horaria del MCU, refiriéndonos al arco recorrido. ¿Por qué? Porque esta ecuación te dice para cada instante t cuál es el arco que recorriste respecto de un punto dado, ¿sí? Bueno, esta ecuación la recuadré muy finito porque no la vamos a usar tanto, ¿sí? Pero fíjate que se parece mucho a la del MRU. Fíjate que en lugar de decir x de t, dice s de t. En vez de decir x0, dice s0.
En lugar de decir V, dice VT, pero es V, ¿sí? Es la misma, nada más que hablando de arcos. Vos ya sabés que el arco recorrido siempre se puede escribir como el ángulo barrido asociado multiplicado por el radio, ¿sí? Y además, la velocidad tangencial se puede escribir como la velocidad angular multiplicado por el radio, ¿sí? Entonces, déjenme reescribir esta ecuación, pero en lugar de hablar de cosas lineales, es decir, en vez de hablar de longitudes de arco o velocidades tangenciales, déjenme referirme a ángulos. Fíjate, S de t lo puedo escribir como el ángulo barrido en ese instante multiplicado por el radio de la circunferencia, por esta relación. S0 lo puedo escribir como el ángulo inicial multiplicado por el radio de la circunferencia. Y la velocidad tangencial la puedo escribir como omega por r. Y me queda por t menos t0. ¿Sí? Fíjate que en todos los términos de la igualdad aparece el r multiplicando. Así que los puedo simplificar. ¿Qué me queda? Me queda que el ángulo barrido en cualquier instante t que ustedes quieran se puede escribir como el ángulo inicial más la velocidad angular, que es constante, por t menos t0. ¿Sí? Donde θ0 y t0 definen el sistema de referencia, son constantes. ¿Sí? Me las tienen que decir. Y omega también es una constante por el tipo de movimiento en el que estoy, es un MCU. Esta es entonces la ecuación horaria del MCU, refiriéndonos al ángulo barrido o también comúnmente llamado posición angular. ¿Sí? Y esta es la ecuación horaria. ¿Sí? Esta es la que más vamos a usar. No sé si la clase de hoy, pero la que viene seguro. ¿Sí? Entonces, estas dos ecuaciones que te recuadré son equivalentes. ¿Sí? No es que este movimiento tiene dos ecuaciones horarias. Tiene una. O escriben esta o escriben esta. ¿Sí? Nos vamos a concentrar mucho en esta. ¿Está bien? Observen que esta función es una función lineal. ¿Está bien? O sea que el ángulo barrido va cambiando linealmente con el tiempo. ¿Sí? Así que yo podría hacer el mismo análisis que hacíamos en MRU. Hacer un gráfico de cómo cambia el ángulo en el tiempo y observar que ese gráfico va a ser una recta. ¿Sí? Creciente si la velocidad angular es positiva, decreciente si la velocidad angular es negativa. ¿Está bien? Después veremos qué significa eso de velocidad angular positiva o negativa. Pero en principio es la misma lectura. ¿Sí? Bueno, ahora empieza tal vez un poco lo más confuso, pero esto es cuestión de practicarlo, ¿sí? Supongamos que un móvil realiza un movimiento circular uniforme y realiza una vuelta completa, ¿sí? Remitite a la definición de velocidad angular. La velocidad angular, ¿te acordás que era? La velocidad angular media, era la variación de ángulo dividido el intervalo de tiempo que tardás en hacer esa variación de ángulo. ¿Sí? Si das una vuelta completa, el ángulo barrido es 2pi. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad angular para un ángulo de 2pi dividido el intervalo de tiempo recibe un nombre particular. ¿Sí? El intervalo de tiempo este recibe el nombre de período y se lo escribe con la letra griega tau. ¿Sí? Algunos lo escriben con la letra T mayúscula. Yo prefiero no llamarlo T mayúscula porque, bueno, más adelante T mayúscula va a significar otra cosa. ¿Sí? Entonces, cuando el ángulo barrido es 2pi, delta T recibe el nombre de período. Por lo tanto, vamos a encontrar una expresión nueva para la velocidad angular. Definición. Llamamos periodo al intervalo de tiempo que tarda un móvil en realizar una vuelta completa en un MCU. ¿Sí? Y acá tenés una relación interesante. La velocidad angular en un MCU siempre se puede escribir como 2pi dividido el periodo. ¿Sí? Estas cosas que te estoy recuadrando en rojo son las cosas que tenés que anotarte.
y que te va a costar acordarte, ¿sí? Así que anótatelas y tenerlas a mano cuando resolvamos problemas, ¿sí? Son muchas, así que tened paciencia. Entonces, en un MCU, la velocidad angular, que es constante, siempre se puede escribir como 2pi sobre el período, ¿sí? Pero ¿te acordás que la velocidad tangencial, el módulo, se podía escribir como omega por r? Bueno, fíjate que omega dijimos que es 2pi sobre tau. Entonces, reemplazando, me queda esta expresión. La velocidad tangencial, en módulo, se puede escribir como 2pi sobre el período, ¿sí? Multiplicado por el radio. ¿Está bien? Otra magnitud interesante en un movimiento circular es lo que llamamos frecuencia, ¿sí? Que lo vamos a simbolizar con la letra F. Llamamos frecuencia al número de vueltas dadas por unidad de tiempo, ¿sí? O sea, la frecuencia será el número de vueltas dividido el intervalo de tiempo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si vos das una vuelta? Una sola vuelta. Bueno, una sola vuelta corresponde a n igual 1. ¿Y cuánto vale el intervalo de tiempo que tardás en hacer una vuelta? Tau, ¿sí? Otra relación interesante es que la frecuencia siempre se puede escribir como 1 sobre el período, ¿sí? Es decir, la frecuencia y el período son una la inversa de la otra. ¿Está bien? Por lo tanto, la velocidad angular y la velocidad tangencial las puedo escribir en función de la frecuencia, si quiero. ¿Está bien? Te queda como ejercicio demostrar que la velocidad angular la puedo escribir como 2pi por la frecuencia y que la velocidad tangencial en módulo la puedo escribir como 2pi por la frecuencia por el radio. Te avisé que eran muchas. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque fíjate, 2pi sobre tau lo puedo pensar como 2pi por 1 sobre tau. Y 1 sobre tau es la frecuencia. Acá te demostré esto oralmente. ¿Sí? Te dejo para vos demostrar esto, pero es simplemente correr el tau un poquito para la izquierda, si querés. ¿Sí? Bien. Entonces, estas cosas que te estoy recuadrando son las importantes para que te acuerdes a la hora de hacer los problemitas que vamos a hacer en los próximos bloques. ¿Sí? ¿Qué quiero que te lleves de esto? Porque las fórmulas estas las vas a tener a mano, así que no hay problema en eso. Quiero que te lleves de esto lo siguiente. Si a vos te dan el periodo de un MCU, de alguna manera indirecta te están dando la velocidad angular del movimiento, que es lo que a vos más te interesa para escribir la ecuación horaria, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo la velocidad angular si me dan el periodo? Así. ¿Sí? Si a vos te dijesen la frecuencia del movimiento, te están dando de alguna manera la velocidad angular. ¿Sí? ¿Cómo? Así, con esta cuentita. Y también te están dando el módulo de la velocidad tangencial, si te dan el radio, ¿no? Obviamente. ¿Está bien? O sea, son formas distintas, de alguna manera decirlo, de darte la misma información, en principio. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, te doy el periodo del movimiento, vos ya tenés que saber la frecuencia. ¿Cómo? Con esto. O si yo te doy, por ejemplo, la frecuencia, vos ya tenés que decirme el periodo. ¿Cómo? Y con esto mismo. ¿Sí? Yo sé que esto va a costar, la clase de hoy va a ser cortita en ese sentido, pero va a ser una de las más pesadas, ¿está bien? Así que con eso estaríamos al principio por ahora. Ahora vamos a hacer algunos problemitas para practicar un poco esto. Lo último que te quiero decir es algo que te debía de antes, ¿sí? La frecuencia en unidades, bueno, ¿cuál va a ser la unidad de frecuencia? Va a ser 1 sobre una unidad de tiempo, ¿sí? Porque el periodo es un intervalo de tiempo y las unidades de periodo van a ser una unidad de tiempo. Si el periodo se mide en segundos, la frecuencia te queda 1 sobre segundo. Y cuando nosotros hablamos de frecuencias, 1 sobre segundo recibe el nombre de Hertz, ¿sí? Y se simboliza así, Hz. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que te debía de antes. Las velocidades angulares se miden en 1 sobre segundo. Y eso no es Hertz, ¿sí? Por eso muchas veces
la gente pone radianes sobre segundos para no confundirlo con el hertz. ¿Sí? Entonces, repito, las velocidades angulares se miden en 1 sobre segundo. Las frecuencias se miden en 1 sobre segundo y eso recibe el nombre de hertz. ¿Sí? Pero hertz es 1 sobre segundo. Bueno, yo sé que esto es muy confuso, yo sé que esto pudo haber dolido, pero con los problemas esperaría que esto se entienda un poquito más. Tómate un descanso ahora y ahora vamos a seguir con algunos problemas de la guía.